Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Bueno, parece que lo estábamos esperando, pero no por ello ha perdido efecto ni trascendencia ese dato de inflación en Estados Unidos. Se sumaba también a ese dato de inflación mayorista muy importante también en China, y el mercado, tal y como se esperaba, bueno, se veía sorprendido, y parece que ayer sí se asustaba en medio de esa previsión que podría afectar al rumbo de la política monetaria de la FED. Bueno, quizá la conclusión es que ya era hora que se asustara algo, porque una inflación del 6,2% y llevamos ya 8 meses de subidas muy por encima del 2% del objetivo, que parece que lo hemos olvidado ya con esas mentirijillas del señor Powell. La pregunta yo creo que tendría que hacérsele al señor Powell es ¿en qué consiste su temporalidad o qué es algo temporal para él? Porque 8 meses más otros 4 meses seguramente que tengamos, nos vamos a ir a una temporalidad superior a 1 año, y eso es demasiado porque los tipos de interés reales están muy negativos, en mínimos históricos, ¿no? Es decir, si los tipos estuvieran al 2% no estaríamos preocupados quizá, pero es que seguimos en el 0% y seguimos con quantitative easing, iniciando un soft tapering que, bueno, pues calma a los inversores y nos ha llevado a máximos. Por lo tanto, tenemos inflación y tenemos revisiones a la baja, Eva, de crecimiento, porque la Comisión Europea, no olvidemos, y sobre todo para nuestra piel de toro, las revisiones van a ser muy drásticas. La previsión es que del 6,3% previsto para el crecimiento del PIB de España en 2021 caiga hasta un más 4,6%, por debajo del crecimiento de la inflación. Esos son datos ya para tener en cuenta, porque deteriora las expectativas de crecimiento de España, ¿no? Por lo tanto, bueno, la situación es que, y ya comentamos en los últimos días en nuestros diarios de mercados, en Divacons Alpha Value, es que hay que hacer un poco de caja, que el mercado está muy condescendiente, y lo publicaba en mi blog de expansión, con una situación en la cual tenemos un crack inmobiliario en China, tenemos los problemas del bichito, el COVID no se ha ido, los problemas de suministro, ese tapering, esa subida de tipo que se está relegando al segundo semestre del 2022. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que al final los inversores nos miramos un poco el ombligo cuando tenemos muy buenas plusvalías y bajamos la guardia. Yo creo que eso le está pasando al mercado. Con un mes de octubre, no olvidemos que el principio del mes de octubre fue duro y nos fuimos a niveles de abril, y sin embargo ahora estamos en máximos históricos en muchos índices, los norteamericanos, muy cerca del DAX, y por supuesto en los máximos anuales en Europa. Yo creo que vamos a tener una toma de beneficios relevante después de unos resultados que han sido francamente buenos, con el Standard & Poor's publicando en torno al 81% por encima de lo previsto, y en Europa el 65,7%. Esos son datos buenos, pero al final los mercados, Eva, lo que miran es el futuro, y el futuro de esta revisión es posiblemente a la baja en ventas y en beneficios, como hemos publicado en varias notas, de cara al 2022, que la base comparable va a ser mucho más exigente que, por supuesto, la del 2020, que tuvimos el impacto del COVID. Así que, bueno, tenemos un cóctel, como de costumbre, bastante interesante. Por profundizar un poco más en lo que ha sido esa recepción del miedo en el mercado, decías, ya era hora, hemos visto esos tensionamientos en el mercado, en ese índice VIX, hemos visto movimientos en las curvas y también destacando, ¿no?, esa vuelta a tener sentido de lo que es el valor refugio, con el oro disparándose también en máximos. Es un contexto que termina de dibujármelo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos anticipar de esas recepciones ya cotizadas en un primer momento tras esa publicación del dato? Bueno, que es precisamente que venimos de un rebote del gato muerto, un rebote en el cual el VIX, el índice de volatilidad de Chicago, que se utiliza un poco para el Standard & Poor's, y también incluso el VDAX, el V2X en Europa, han rebotado desde mínimos minimorum. Es decir, el VIX venía de 15 puntos y se nos ha ido a 18,73 puntos. Es decir, es un rebote importante, y desde mi punto de vista vamos a tener niveles por arriba de 20, pero es normal. Es decir, esa condescendencia del mercado hace que de repente no te estés esperando una toma de beneficios que hasta incluso puede ser sana. También en cualquier activo refugio, como puede ser el oro, que tampoco funciona especialmente bien en los últimos tiempos, o ni siquiera para protegernos de la inflación. La verdad es que el oro no ha servido según los criterios básicos que solemos utilizarlo como commodity de metal precioso. Y el dólar también podría servir, ¿no? Porque, bueno, también el dólar, la teoría de la paridad de tipo de cambios, y sobre todo relacionada con los bonos, porque
Yo siempre he comentado que la gente que hace renta variable, y llevo ya 26 años haciendo esto, olvidamos que los bonos son los que nos dan la clave para los cambios en la tendencia de la renta variable. Por eso veníamos insistiendo en nuestras notas. El mercado de bonos hace 3 días, 3 sesiones, se ha roto. Las subidas fuertes que hemos visto en los precios debido a ese mensaje de aquí no pasa nada y una inflación del 6,2%, que aquí seguiremos con el quantitative easing y lo haremos muy suave. El tapering se ha reflejado en las subidas de precios de una forma muy relevante y las caídas de las rentabilidades de los bonos, como hemos visto en el T-bond norteamericano o en el Bund alemán. Así que, a tu pregunta, ¿los niveles de volatilidad van a subir? Por supuesto, deben subir desde mínimos. No es preocupante siempre que el movimiento sea en un corto plazo, que nos puede llevar perfectamente 10-15 días en algo más de tensión, después de, insisto, esa suma tranquilidad en la que nos ha metido Jerome Powell. Mirando más allá de la trascendencia y la repercusión del dato, mirando a valores protagonistas, acabamos de asistir también, mirando a Wall Street, a ese debut de Rivian Automotive, con ese gran respaldo que conseguía en esa puesta en escena, ¿no? En esa salida al mercado con Amazon y Ford. Ha sido un debut espectacular en una nueva apuesta, ¿no?, del mercado por ese tipo de vehículos, ese tipo de transición energética. ¿Cómo ves cómo valoras ese debut, ese éxito y cómo lo trasladas al resto? Bueno, ha sido fantástico porque además el momento no era tan obvio, ¿no? Con el tema de los problemas de suministros, una empresa además con el control del Partido Comunista cada vez más maoísta y siendo muy exigente con las salidas a bolsa en países extranjeros como es en Estados Unidos y esa joint venture con ese 20%, si no recuerdo mal, que tiene Amazon en la compañía. Y sin embargo ha sido un éxito rotundo, ¿no? Esas subidas y salidas, si no recuerdo mal, desde $86 y ha cerrado en algo más de $100. Fantástico, positivo, es el futuro. La cosa es ver que esta acción se mueva con un poco más de cordura y no como Tesla, ¿no?, que en el último mes pasado, el mes de octubre y este principio de noviembre ha sido una auténtica locura. Es el futuro y yo he conducido 1.350 kilómetros en un coche eléctrico, ¿no? Y uno de mis graves problemas, llevo 7 años conduciendo coches eléctricos, es el futuro, pero no tenemos cargadores a nivel geográfico que hacen que el coche eléctrico, la realidad del coche eléctrico se circunscriba a pequeñas ciudades, ¿no?, o grandes ciudades, pero en recorridos cortos. Tenemos que poner más cargadores, tenemos que evolucionar, Eva, en el futuro, ¿no? Estamos haciendo ya muchos coches, ya ves, todos los anuncios son de coches eléctricos, pero eso no te sirve para que sea el coche único que puedas irte a largo recorrido, ¿no? Esa inversión es la que también es necesaria y a ver si se realiza. Otros valores protagonistas y sectores, aunque ya casi me iba otra vez a la energía, me vuelvo loca siempre, sobre todo los temas que no da tiempo a analizar. Hemos visto Marks & Spencer, que ha presentado unos resultados espectaculares. Tenemos a Inditex volviendo a tocar esos máximos históricos. ¿Cómo vemos en este momento al conjunto textil? En un momento que además en las últimas horas veíamos cómo flaqueaba, eso sí, las firmas más vinculadas al lujo, tal vez más relacionadas con el comportamiento en China. ¿Cuál es la radiografía? ¿Cómo ves este mercado? Bueno, hemos tenido mucho, hemos tenido Engie, que ha dado unos resultados ayer tras el cierre fantástico, o Genmab, o incluso Sonae, nuestro vecino portugués, o Flughafen Zurich, tenemos muchísimos. En el caso del sector textil, bueno, en el caso de Marks & Spencer ha sido extraordinario. Las subidas de ayer sorprendieron muchísimo e incluso hemos tenido que bajar nuestra recomendación porque ha sido extraordinario el tirón, si no recuerdo mal, algo más del 15% o algo así. Bueno, un sector en el que estamos bastante neutral. Es verdad que Inditex, la textil gallega, sigue siendo el estilete del sector, con su flexibilidad más importante que nunca en este entorno de problemas de suministro. Y eso es lo que nos preocupa, incluso de cara a la campaña. Hoy, Día del Soltero, felicidades a todos los solteros. Hoy, este mes que vamos a tener Thanksgiving, que vamos a tener después la Navidad, los Papá Noel, es decir, el problema de suministro va a ser fundamental. De hecho,
deshecho posiciones en compañías de comercio electrónico. Alibaba estamos totalmente fuera, pero hemos deshecho las posiciones en Amazon. Es decir, eso va a tener mucha relación porque las ventas online, ya no solo de Inditex, de Marks & Spencer, a través incluso de Ocado Retail o cualquier otra compañía. No sé, estamos en una pre-campaña de Navidad como hacía mucho tiempo que no teníamos, que se batían los récords de una forma recurrente, y ahora los problemas de suministros, ya no solo de costes energéticos, como has comentado, la crisis energética, el tema de los suministros, es que no llegan, la paquetería no va a llegar. Yo estoy especialmente preocupado y, como siempre, cuando estoy preocupado y el mercado se mira al ombligo viendo las plusvalías de este año, yo he hecho un paso para atrás y prefiero eliminar riesgos. Por lo tanto, no estoy tomando posiciones en el sector, Eva. Entonces, antes de terminar, sí que te voy a pedir, pese a ese movimiento de cautela y de advertencia de que ya era hora de que los mercados comenzasen a sentir algo de miedo al menos, ¿dónde nos harías mirar, dónde buscarías la mejor opción? Bueno, fíjate, nuestras carteras, tenemos dos carteras, la cartera modelo, la Alpha Volatility Portfolio, y la Buy and Hold. Las dos superan el 30%, la Buy and Hold está en más 35,7%, lo que llamamos ejercicios, el performance ha sido excepcional. No es tanto deshacer o hacer un cambio en este caso sectorial, sino disminuir el peso del asset allocation en la renta variable para ser un poco prudente. La tecnología nos ha ido muy bien, es el mejor sector de estos 600 que lo llamamos de ejercicio, con las ASML, con las ASM International, con ST Microelectronics, que hemos tanto destacado. Pero donde hemos bajado peso, por ejemplo, en algunos sectores es el sector bancario. Si hemos visto esas tires a largo plazo que han ido bajando por ese shock con el mensaje del señor Powell, pues hemos hecho un poquito de caja. Santander hemos disminuido a la mitad. Ayer vendimos en máximos del año a ABN AMRO, por ejemplo, y también Muniz Re, que nos decepcionó un poquito en resultados y sacamos buenas plusvalías. Con lo cual, bueno, pues hemos bajado un poquito de financieras para evitar si hay algún colapso en el tema de los bonos. Seguimos manteniendo tecnología. Hemos incorporado algunas en la cartera algo de media, que lo ha hecho especialmente bien en los últimos momentos. Y bueno, Engie es una de nuestras apuestas junto con EDF a nivel utility. Y por último, y metiendo un poquitín, eso sí, de riesgo, pensamos que las aerolíneas de cara al año que viene podrían tener un tirón, porque es de los pocos sectores, junto con la alimentación y bebidas, que pueden mejorar estimaciones de beneficios después de un año 2021 que no ha sido tan potente. Esa sería un poquito la radiografía a nivel sectorial de nuestras carteras. Con ese dibujo vamos a dejar ese consejo de cara a los inversores, y antes de terminar quería un apunte sobre esas informaciones que apuntan a que Pekín ya habría dibujado lo que es el desenlace de Evergrande, una caída controlada. Estamos llegando al final de una historia que se lleva runruneando hace meses. Finalmente sí se está monitorizando todo. ¿Cuál puede ser, por tanto, el desenlace y los efectos? Bueno, desde luego tú mismo has dicho una frase muy interesante, caída controlada. Yo todavía no he visto en mercado en los años que llevo haciendo esto, estas caídas controladas. Las caídas son descontroladas siempre. Otra cosa es que después de las caídas descontroladas intentes controlar el mercado. La crisis en España somos muy conocedores de las crisis inmobiliarias y el desenlace, que es brutal. Siempre os pasa lo mismo, la primera que cae o el primer banco o la primera inmobiliaria, a esa la protegemos, le inyectamos dinero, pero el problema es el efecto dominó que tiene en el resto y ya no te queda dinero para todas. Y entonces ahí llegan los problemas. Eso es lo que yo he insistido con Evergrande, que hemos minimizado el impacto, no tanto a nivel internacional, pero sí en el mercado importantísimo chino, porque el sector inmobiliario está absolutamente ligado al sector financiero. Por lo tanto, yo creo que se les está escapando y, como siempre, la comunicación del Partido Comunista Chino brilla por su ausencia. Yo sería mucho más precavido y, aunque el impacto internacional a nivel de los inversores internacionales que no han recibido, o en este caso in extremis han recibido este bono después de esos 30 días de periodo de gracia, pues el impacto es mucho más en la confianza, en el consumo. Los chinos consumen coches de BMW y los chinos compran bolsos de Louis Vuitton. Ese es el impacto que a mí me preocupa en el consumo a nivel internacional. Así que, no sé, yo insisto, soy un poquito más conservador y creo que la crisis inmobiliaria china acaba de empezar. Pues lo seguiremos vigilando y analizando. Como siempre, muchísimas gracias, Pablo García, director de Deva con Alpha Value. Un placer tenerle una vez más en Negocios Televisión. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, gracias.